Bien, estamos ahí con la presentación del quinto bloque y vamos a- a iniciar con la primera diapositiva, con la segunda diapositiva, que es lo concerniente a lo que es la neurociencia y el aprendizaje, la relación que tiene la neurociencia y el aprendizaje. Entonces, miren, la neurociencia para el aprendizaje es la disciplina que le permite conocer cómo intervienen los procesos neurológicos en el aprendizaje. Y para así que se puedan también diseñar los mejores métodos de enseñanza y las políticas educativas. La neurociencia es la que nos permite todos esos pasos, ¿oyeron ustedes? Pero en sí, ¿qué es neurociencia? ¿Qué es neurociencia? Dice que es el campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos. Por ejemplo, la estructura, la función, el desarrollo. ¿Verdad? Entonces, de lo que es el cerebro con respecto a lo que nos sirve para el desarrollo del estudio, ¿no? Ustedes, de nuestra capacidad de aprender. Cada día aprendemos, cada día nosotros estamos aprendiendo, pero el aprendizaje no es un momento, el aprendizaje es un proceso que se va dando con base a la experiencia y con base a los nuevos, las nuevas enseñanzas que vamos nosotros recibiendo, a los estímulos que vamos teniendo, tanto en el ambiente y en el círculo en que nos rodeamos. Entonces, tenemos acá otra diapositiva en donde dice que el estudio biológico del cerebro es un área multidisciplinar que abarca muchos niveles de estudio, desde el puramente molecular hasta específicamente el conductual y cognitivo, pasando por el nivel celular, lo que son todas las neuronas, los ensambles y redes pequeñas que se dan entre las neuronas y los ensambles grandes como son la propia percepción visual, incluyendo sistemas tales como la corteza cerebral, el cerebro e incluso el nivel más alto del sistema nervioso que empieza desde el cerebro hasta la columna vertebral. Entonces, todo eso es parte de lo que estudia la neurociencia, porque las neuronas, como decíamos, están distribuidas en todo el sistema nervioso. El principal objetivo de la neurociencia es el estudio de las representaciones internas de los fenómenos mentales. La neurociencia cognitiva se basa en 5 aproximaciones principales. Entonces, aquí vamos a pedir a Juan Fernando que nos lea, que nos lea. Mire, hablamos del encéfalo, del miembro. Ajá. Desde acá, mire, Fernando, por favor. ¿Qué hay en el encéfalo? El encéfalo. Hay Ajá. una presentación ordenada del espacio personal. Precisión de los exámenes neurológicos clínicos se basa en mapas Cortica. corticales. Ajá. En el córtex hay un mapa del cuerpo para cada modalidad de sensación. Así es. La representación interna del espacio personal puede modificarse con la experiencia. La capacidad de modificación de la representación interna puede explicar el síndrome del miembro fantasma. Ajá. La representación interna del espacio personal puede estudiarse a nivel celular. Cada neurona del sistema nervioso central tiene un campo receptor específico. El Ajá. espacio real, así como el imaginado y el recordado, se Ajá. presentan en las asociación parietales posteriores. Así es. Fíjense que cuando hablan aquí del miembro fantasma, tal vez ustedes han oído, es para más o menos que entendamos eso, va como el cerebro es el que maneja todo. Tal vez ustedes han oído, tal vez la experiencia de alguna persona que le hayan amputado una pierna, por ejemplo, o una mano. Ellos en su mente, fíjense ustedes, hay momentos en que su pierna la sienten, que la tienen, sienten que mueven
por ejemplo, la pierna, que le han amputado la pierna del pegue, por ejemplo, de aquí arriba, ellos sienten que su pierna la tienen y por eso muchas veces si no tienen control pueden caerse porque la mente les manda a hacer ciertos movimientos con su pierna cuando ya no lo tiene. Pero la mente todavía la percibe. Ahí se está, todavía en el sistema nervioso todavía está lo que maneja la pierna. Porque en el sistema del cerebro es donde se maneja todo. Entonces, en el cerebro todavía quitaron el miembro, la pierna, pero en el cerebro todavía está ese sistema que es el que controla eso y todavía uno piensa, entonces por eso dice, el fantasma de mi pierna todavía lo tengo, dice mucha gente, ¿verdad? Usted. Entonces, sigamos acá, Fernando, por favor. Con respecto al cerebro y el lenguaje. El cerebro humano se divide en dos hemisferios. Uh-huh. El hemisferio izquierdo es el cerebro lógico y está implicado en el lenguaje y el análisis. Y el hemisferio correcto es el cerebro creativo, implicado en soñar despierto y la imaginación. Uh-huh. El hemisferio izquierdo controla el derecho de la carrocería, mientras que el hemisferio correcto controla el izquierdo. El lenguaje es una parte fundamental de lo que nos hace humanos, junto con otras habilidades cognitivas como el razonamiento matemático y espacial, la capacidad musical y de dibujar, la capacidad de formar relaciones sociales, etc. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Sigamos, por favor, Karen Santiago, en esta diapositiva, en lo que son las determinaciones de las áreas del lenguaje. ¿Sigo leyéndole? Sí, por favor. Determinación de las áreas del lenguaje. Un procedimiento llamado correspondencia cortical del estímulo es una técnica que se utiliza para analizar las regiones del cerebro que se relacionan con el discurso. Al realizar la neurocirugía para tratar epilepsia o para quitar Tumores, por ejemplo. discursos relacionados en la corteza, evita que el paciente pueda nombrar las cosas que se muestran. Ellas y también pueden prevenir su capacidad de producir sentencias coherentes gramaticales. Daño de estas áreas podría causar una baja temporal o permanente del discurso. Redes neuronales en el cerebro. Las redes neuronales se obtuvieron en un cierto plazo mientras que un individuo aprende y experimenta cosas. Las habilidades del lenguaje y del discurso, por lo tanto, se detectan después del nacimiento. Las claves del genoma humano para la capacidad del discurso que se desarrollará como se entrena en el cerebro. Exactamente. Es el cerebro el encargado de todo. Ustedes. Trastornos del desarrollo. Vamos a, gracias, José Fernando. Vamos a ver, Yajaira. Philip, Hágame el favor, Yajaira. Léame esa diapositiva con respecto a trastornos del desarrollo. trastornos del desarrollo. Los trastornos del desarrollo son problemas severos y de larga duración. Pueden ser físicos como la ceguera, afecta las capacidades mentales como los problemas de aprendizaje o pueden ser una combinación de ambos como el síndrome de Down. En general, los problemas duran toda la vida y afectan la vida cotidiana. Existen varias causas de los trastornos del desarrollo. Estas incluyen anormalidades cromosómicas o genéticas. Estas causan afecciones como el síndrome de Down y el síndrome de Rett. Exposición durante el embarazo a ciertas sustancias. Beber alcohol en el embarazo puede causar trastornos del espectro alcohólico fetal. Ciertas infecciones durante el embarazo, parto prematuro. A menudo no existe una cura, pero los tratamientos pueden ayudar con los... Ahí ya no se ve, licenciado.
pueden ayudar con los tratamientos, ¿verdad? Tratamientos para que se mejoren esos problemas. Entonces, cuando hay una concepción, o sea, la unión entre el espermatozoide que penetra el óvulo y se da la concepción del feto, lo primero que se empieza a desarrollar es el cerebro, fíjense ustedes. Por eso es tan importante el cuidado que debe tener una madre con respecto al ser que se está formando en su vientre. Porque por varias razones lo que se puede afectar inicialmente es el cerebro. Y ahí es donde se van a dar los trastornos para el desarrollo. Tanto lo que es el síndrome de Down, los problemas de aprendizaje, todos los problemas que se puedan dar ya en el desarrollo y que por ejemplo, el autismo, todos son problemas que se dan desde el inicio. Puede ser genético, dice. No necesariamente por un descuido de la madre también, pero puede ser genético. Que en la familia haya algún problema cromosómico, porque los cromosomas son los que acarrean los mapas genéticos, y la genética es lo que es la ciencia que estudia la herencia, y la herencia se va dando, entonces pueden darse también trastornos en el desarrollo del ser humano. Algunos son tratables y otros definitivamente tienen que convivir con esa situación toda su vida. Que pues ahora, pues, si haya buscado algún tratamiento, alguna forma de compartir, ya no se aíslan a las personas que tengan un problema en lo que es el desarrollo a ustedes de su cerebro. Entonces, sigamos, por favor, Yajaira, lo que son trastornos del lenguaje. Trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje son un tipo de trastornos de la comunicación. Las personas que desconocen el término podrían pensar que se relacionan con el habla, pero los trastornos del lenguaje tienen que ver con el uso y la comprensión del lenguaje hablado. Hay tres tipos principales de trastornos del lenguaje. Trastornos del lenguaje expresivo. Las personas tienen dificultad para transmitir su mensaje cuando hablan. A menudo se les dificulta juntar palabras para formar oraciones que tengan sentido. Trastornos del lenguaje receptivo. Las personas tienen dificultad para entender el significado de lo que dicen los demás. Debido a esto, a menudo responden cosas sin sentido. Trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo. Las personas tienen dificultad tanto para utilizar como para comprender el lenguaje. O sea que el trastorno del lenguaje no solo es el problema en el habla, sino que también en el problema de entender. ¿Ustedes se han dado cuenta que a veces, pues ya sea por herencia o por algún golpe, se dan problemas en el lenguaje? El lenguaje es la forma de comunicación de unos con otros. Existen dificultades para comunicarse, para hacerse entender, que es el expresivo. Dificultades para percibir, o sea, para entender lo que dice el otro. Y también será mixto, a ustedes que tienen los dos, tanto para transmitir como para entender. Y por ahí vamos a ir sacando nuestro mapita conceptual, ¿verdad? Por favor, sigamos, Yajaira. Los trastornos del lenguaje suelen estar relacionados con el desarrollo. Comienzan en la infancia y continúan hasta la edad adulta. También pueden ser ocasionados por una lesión cerebral o una enfermedad. Los trastornos del lenguaje no están relacionados con la inteligencia. Las personas que tienen estos trastornos son tan inteligentes como los demás. Sin embargo, tener un trastorno del lenguaje puede ser un obstáculo para aprender y para comunicarse con otras personas. Exactamente. No quiere decir que los problemas de lenguaje pues nos cuesten
seamos menos inteligentes, ¿verdad? Ustedes, porque se pueden dar por varias razones, ¿verdad? Alguna lesión cerebral, inclusive una lesión física. En ese caso, yo inclusive soy un ejemplo, se puede decir, de ese caso. Yo me caí en segundo nivel y me partí la lengua completa. Cuando tenía 6 años me la cosieron y pasé como un año solo con atolitos de aquí por pajilla. Mire, me tocó hacer terapia del habla. Hay palabras que a veces no le salen a uno, no me salen. Esa es la dificultad de comunicarse, ¿verdad? A veces también hay personas que no entienden las bromas. A veces uno le hace bromas y entonces tiene la capacidad solo de nada más de aceptar tal y como lo dicen, ¿va? No le dan el doble sentido a la broma, ¿no? Que ellos no entienden eso, ¿va? Para que no hay broma. Y se dan tanta cosa. Trastornos de aprendizaje. Eunice, gracias, Yajaira, ¿bien? Eunice, ¿está por ahí? Sí, Lick, aquí estoy. Hágame el favor. Trastornos del aprendizaje. Tener un trastorno del aprendizaje significa que un niño tiene una dificultad en una o más áreas del aprendizaje. Aun cuando su motivo o inteligencia es general, no están afectadas. Algunos de los síntomas de los trastornos del aprendizaje son los siguientes. Dificultad para distinguir entre derecha e izquierda. Ujú, Invertir letras, palabras o números después del primer o segundo grado. ujú. Dificultad para reconocer Patrón. patrones o clasificar objetos por su tamaño o forma. Dificultad para entender y seguir instrucciones o mantenerse organizado. Ujú, Dificultad para recordar lo que se acaba de decir o lo que se acaba de leer. Falta de coordinación al moverse. Dificultad para realizar tareas con las manos, como escribir, cortar o dibujar. Dificultad para entender el concepto del tiempo. ujú. Son trastornos de aprendizaje que se dan. Ustedes van a ver niños que les cuesta que ponen números al revés. Si ustedes les dicen 36, les van a poner 63. ¿Verdad? Ustedes van a decir, miren, ordenen los objetos por tamaño. Ellos no lo van a hacer. Van a tener dificultad en ciertas habilidades, pero van a tener otras habilidades que sí pueden tener. Por ejemplo, van a ser buenos músicos, van a ser buenos dibujantes y todo lo demás. No todos somos buenos para todo, pero todos somos buenos para algo. ¿A ustedes? Sigamos ahí, por favor, Eunice. Trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Hiperactividad. Las personas con el TI, Trastorno por déficit de atención con hiperactividad significa TDAH. ¿Bien? Sigamos. pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas, podrían actuar sin pensar en el resultado de sus acciones o pueden ser demasiado activos, aunque el TDAH H. no tiene cura. Se puede controlar eficazmente y algunos síntomas pueden mejorar a medida que el niño va creciendo. Signos y síntomas. Es normal que a los niños les cueste concentrarse y comportarse bien de vez en cuando. Sin embargo, los niños con TDAH no van dejando atrás esas conductas a medida que crecen. Los síntomas continúan y pueden provocar dificultades en la escuela, el hogar o con los amigos. Un niño con TDAH puede presentar las siguientes conductas: fantasear mucho, olvidar o perder las cosas con mucha frecuencia, retorcerse o moverse nerviosamente, hablar mucho, cometer errores por descuido o corregir riesgos innecesarios. Los niños por naturaleza son activos, pero la hiperactividad es mucho más que eso. Hay niños muy inquietos, hay niños que cuesta controlarlos, que no se dejan controlar. Al inicio uno piensa que es parte de su conducta, pero más adelante se da cuenta que es un trastorno que debe ser tratado. Hoy todo se puede tratar. Los trastornos
por déficit de atención y también los trastornos de hiperactivo. Soy muy hiperactivo, es lo contrario a lo introvertido, la introactividad. Hay niños que también son muy quietecitos, que están solo aisladitos, que ellos, ¿verdad? Y hay otros niños que son muy inquietos. Entonces, a esas personas hay que darles un tratamiento especial y para eso es de que la neurociencia con la educación tienen que ir de la mano. Y ustedes ir, por lo menos, detectando ciertas conductas en los estudiantes que ustedes ven que no son muy anormales y por eso fuera necesario que en cada establecimiento educativo existiera por lo menos una persona especializada en psicología para dar tratamiento especial a estos niños, porque para eso estudian ellos, para eso es que se preparan. Entonces, dice Kurt Lewin, dice que el aprendizaje más efectivo es cuando se trata de un proceso activo en lugar de un proceso pasivo. El aprender haciendo. Para ustedes, el aprender actuando. Lo que yo aprendí haciendo, ya no se me olvida. Y en educación ahora hay formas de cómo pues el niño, el joven, debe ser competente para ciertas acciones. Yo aprendí a manejar bicicleta haciendo, aunque lo deje de hacer, eso no se me olvida. Quien aprendió a cortar pelo es un arte que ya no lo va a olvidar. Quien aprendió carpintería, eso no, tal vez perderá un poco su práctica, pero nunca lo va a olvidar. Entonces, el aprender haciendo es la herramienta más efectiva para un aprendizaje significativo, que para uno tenga significado. Entonces, ¿estamos ahí? ¿Algún comentario de la clase? Naidelin, ¿está por ahí? Muy bien. Entonces, el día de hoy tuvimos conectados a Naidelin, ahí está, apareció Naidelin. Hazme un comentario de la clase, porque usted... ¿Qué opina sobre la neurociencia y la importancia en educación? Más o menos por ahí va a ir la pregunta del foro. ¿O alguien que quiera hacer un comentario? Tenemos un minuto para ello. Bueno, entonces, de no ser así, yo les agradezco mucho por el tiempo, por la oportunidad de haber compartido con ustedes este curso. Hagan sus tareas. Ustedes van a ver reflejada su zona entre mañana a pasado. Tienen un foro, un mapa conceptual y como costumbre siempre un pequeño cuestionario. Analicen los contenidos que les subí. También analicen la presentación que hicimos de esta clase de la neurociencia y cuando ya tengan los elementos necesarios, tengan por ahí su presentación también para consultarla si es necesario. Entonces ahí ya ustedes trabajan su foro, trabajan su mapa conceptual y resuelven su cuestionario. De mi parte, muchas gracias y un fuerte abrazo para todos. Que hayan pasado feliz Navidad y que este año traiga para todos muchas, pero muchas bendiciones. Muchas gracias, licenciado, que Dios lo bendiga. Gracias por compartir durante este año 2022. Gracias, licenciado. Feliz año. Igualmente, Delmi, a las órdenes. Feliz año, licenciado. Gracias. Igualmente, Diana.